Cuba sigue siendo noticia desde hace 10 días con las multitudinarias protestas contra el gobierno. Vamos a seguir de cerca este tema con la ayuda, por supuesto, a entender cada uno de los reclamos de Augusto Taglioni, quien es especialista en lo que es la actualidad internacional. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Martín, ¿cómo están todos? Bueno, ¿cómo se puede entender lo que está pasando en Cuba hoy ya con las tecnologías no visibilizado, algo que quizás en otras décadas no podíamos ver estas protestas en las calles? Sí, bueno, hay un conjunto de cosas, me parece, que hacen que los cubanos salgan a las calles. En primer lugar, obviamente una situación económica y una situación de cansancio bastante marcado. En primer lugar, porque la pandemia agudizó, como pasó con otros países, muchos de los problemas que ya existían previamente, ¿no? Digamos, problemas de abastecimiento de comida, problemas económicos. Eso se suma a una serie de medidas que está tomando el gobierno cubano vinculado con, bueno, de alguna manera prácticamente dolarizar, de hecho, de alguna manera, por decirlo muy en términos generales, parte de su economía. Hay como una suerte de unificación monetaria. Hay que recordar que en Cuba tenés el CUC, que es la moneda que se utiliza en el turismo, y el peso cubano. El CUC vale mucho más que el peso cubano, por eso los cubanos trabajan en el sector del turismo. La pandemia lo que hizo fue afectar mucho justamente el turismo, que es uno de los principales ingresos de la isla, y bueno, obviamente un bloqueo que lleva 60 años y que no se puede escindir. Digamos, el bloqueo explica mucho de la situación económica. No es el motivo, no es solamente el motivo por el cual hay protestas en Cuba y hay enojo con el gobierno, pero sí no se puede analizar lo que pasa en Cuba, el enojo, la crisis que puede haber, si no analizamos un bloqueo que no solamente es un bloqueo comercial que tienen con Estados Unidos, sino que además Estados Unidos hace como una suerte de lobby y de presión para el resto de las empresas, entidades financieras y demás que quieren negociar con Cuba, que no son de Estados Unidos. Entonces es como una combinación de cosas que lo que hace también es reforzar todo el aparato represivo y autoritario del gobierno, que trata de sofocar y eliminar todo tipo de cualquier atisbo de disidencia. Así y todo, la verdad que la gente se ve a las calles. Fue respondido con una movilización a favor del gobierno, esto también es así, pero me parece que, como decías vos, las redes sociales y una nueva generación también de cubanos que tal vez no conocieron o no vivieron tan de manera tangible a Fidel Castro y a Raúl Castro, hacen que, bueno, se muestren de manera más fuerte estos enojos. Y me parece que el liderazgo de Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel, el actual presidente, también es un elemento, porque no tiene ni el carisma ni el capital simbólico que sí por ahí tenía Fidel Castro para con la población. Marcás bien lo del bloqueo, que son casi 60 años que se arrastra. Esto pone en jaque la economía de la isla desde hace ya 6 décadas, pero las movilizaciones, ¿pueden hacer lo mismo con el gobierno? Digo, porque ya hubo durante todos estos 60 años y siempre tuvo espalda el gobierno de Castro para poder sacar adelante el gobierno o continuar con la revolución. En este caso, ¿crees que puede haber una crisis política, que se puede generar un cambio? A ver, yo no creo que las movilizaciones, digo esto y por ahí la semana que viene pasa otra cosa, ¿no? Acá, si hay algo que nos enseña la política internacional es que por ahí hay elementos, y más en situaciones como en Cuba, que tal vez uno no tiene el acceso total a la información que pasa adentro, digamos, pero me parece que no veo yo, sí veo las movilizaciones son grandes, fueron grandes, hay que ver cómo se sostienen en el tiempo. Hay presos, el gobierno, por eso te decía, puso todo el aparato represivo para detener y para tratar de sofocar las marchas, pero me parece que no es lo suficientemente masivo como para torcerle el brazo. De todas maneras, torcerle el brazo en el sentido de, no sé, que se vayan del gobierno o algo por el estilo. Respecto de los cambios que puedan incorporarse, bueno, si hay algo que tiene el gobierno cubano, por más que institucionalmente es el Partido Comunista y demás, son más pragmáticos también. Entonces ellos, no es la primera vez que ante un momento de revuelta, digamos, pueden empezar a cambiar algunas medidas. Empezaron a tomar muy suavemente algunas medidas como para
recoger esas demandas de la población y me parece que están obligados a llevar adelante una reforma. Una reforma que en algún punto tiene que ver con una reforma económica, que tiene que ver con mayores niveles de apertura, que tiene que ver con mayores accesos para la población, que en su momento Fidel Castro no estaba muy dispuesto a hacerlo, que Raúl Castro lo implementó de manera paulatina y que Miguel Díaz-Canel tiene como el mandato de poder continuar con eso. Me parece que las protestas lo que hacen es obligar al gobierno a seguir ese camino de reformas que evidentemente seguramente no satisface a la mayoría de la gente que salió a marchar, pero me parece también que en la medida que la situación económica pueda ordenarse, las marchas también pueden empezar a mermar. Hay algunos que dicen, bueno, estaba la consigna de la libertad y demás. Digo, no es solamente eso, me parece que hay, obviamente que está esa discusión, la libertad, el acceso a mayores libertades democráticas, pero me parece que hay un elemento económico que agudiza la pandemia, que es lo que está marcando el enojo de la población, y si eso se logra ordenar, por ahí se logra aflojar, logra mermar un poco las marchas. Pero bueno, veremos en función de qué decisiones toma el gobierno. Ahora, si yo lo pienso, por ejemplo, al lado de Venezuela, estaba Guaidó como contra de Maduro. ¿Hay una imagen política opositora al gobierno en Cuba? No, claramente porque son sistemas diferentes. El sistema cubano es un sistema de partido único que no permite una oposición política al estilo de la democracia que nosotros conocemos. Digamos, nosotros tenemos, Alberto tiene su opositor, Maduro tiene su opositor, todos tienen sus opositores. Cuba es otra lógica, es otro sistema, un sistema que no permite liderazgos opositores ni es un sistema multipartidario. Sí hay otro tipo de referencias que aparecen, digamos. Están las damas de blanco, que son las que piden la liberación de los presos políticos. Está, ahora se ha dado un fenómeno de raperos, ¿no? Referentes de la cultura, de la música urbana, dentro de Cuba y fuera de Cuba, youtubers, ¿no? En esto de las nuevas tecnologías, que también empiezan a reclamar, pero no una oposición política que pueda dirimir en las elecciones, ¿no? Porque eso no es parte del sistema político ni democrático de Cuba. Bien, Augusto, como siempre, gracias por ayudarnos a esto, y te hago otra pregunta, que en realidad es para darte, obviamente, el pie a este libro que todavía no pude leer, pero me imagino que te llevó mucho tiempo de análisis, porque ya la pregunta lo plantea, ¿no? ¿Quién gobierna Brasil? Es un libro que ya está disponible para que lo podamos comprar, ¿sí? Mirá, por el momento, ahí está sí, ¿Quién gobierna Brasil? Es como una especie de panorama general del gobierno de Bolsonaro, ¿no? Tratar de entender un poco qué inspiran sus pensamientos, quiénes lo acompañan, cuáles son sus aliados. Por el momento solamente lo pueden comprar por hacialsur.com, que es la página de la editorial, o por Mercado Libre. Ya vamos a tener, esto a la venta salió el sábado, así que ya vamos a tener disponible en algunas librerías de acá. Ya va a haber eventualmente algún evento o algo como para hacer un lanzamiento medio formal, pero bueno, por lo pronto se puede comprar por online. Y bueno, la idea es que no necesariamente tenés que ser un experto en política internacional ni en Brasil para poder leer el libro, sino todo lo contrario. Si no sabés por ahí de qué se trata, me parece que el libro es una buena introducción a eso. ¿Cuánto tiempo te llevó? Y me llevó, arranqué el año pasado, en marzo, abril del año pasado. El último tramo fue complicado porque pandemia, una hija de 2 años que no va al jardín por las restricciones, 2 trabajos fijos, fue bravo. El último tramo, el último trajín lo llegué con lo justo, pero bueno, lo bueno es que lo terminamos y bueno, nada, ahora estoy entre la felicidad de que ya esté publicado y el temor de que por ahí, no sé, les parezca una porquería lo que lo leen, viste que está esa. Pero bueno, ya está, es el primer libro y estoy contento por eso y bueno, gracias por la difusión también. Seguramente va a ser muy bueno y vamos a estar leyéndolo. ¿Quién gobierna Brasil?, de Augusto Taglioni. Te agradecemos como siempre este contacto. Gracias, Martín, gracias a todos, un gran abrazo. Gracias. Ahora seguimos con Yamila.